SER Podcast. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, hoy hemos sabido que el presidente de la Audiencia Nacional se escribía, contestaba con el número 2 de Interior del gobierno del PP en plena investigación de la Operación Kitchen, en la que este señor, el número 2 de Interior del PP, ha terminado investigado, procesado. El presidente de la Audiencia Nacional se escribía a WhatsAppitos con él. El altísimo cargo de Interior le pedía información, el presidente de la Audiencia Nacional no se la negaba, le asesoraba. Ahora lo vamos a detallar, es una información que hemos adelantado esta noche en la cadena SER al inicio de Hora 25. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, la jueza del caso Mediador confirma que el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, tenía en su casa 61.000 euros en billetes escondidos dentro de una caja de zapatos, en sobres, envueltos en prendas de ropa, dinero procedente supuestamente de las comisiones ilegales. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, el PSOE, que ha impulsado todo tipo de comisiones de investigación sobre asuntos que pudieran erosionar políticamente al PP, ahora el PSOE dice que no le gustan las comisiones de investigación porque no sirven para nada. Y cuando creíamos que ya no nos quedaba nada más por ver, la defensa de Laura Borràs carga contra los funcionarios que estaban a cargo de Laura Borràs por no querer comerse el marrón de los contratos fraccionados para el amigo de Borràs. Ojo a Gonzalo Boyer, abogado de la presidenta de Junts per Catalunya. Desde Nuremberg no se veía tanta gente diciendo yo solo cumplía órdenes. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Daniel Fuentes, doctor en Economía, director de CREAB Research. Buenas noches. El día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día de conmoción en Grecia por el peor accidente ferroviario de su historia, que deja al menos 43 muertos cuando se sigue trabajando en la zona. 2 trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, chocaron anoche a enorme velocidad. El primer ministro griego atribuye el accidente a un trágico error humano, aunque ha dimitido su ministro de Transportes, asumiendo la responsabilidad del mal estado en el que está la red ferroviaria griega. El ministro no ha podido contener las lágrimas al visitar la zona. Los sindicatos han convocado para mañana una jornada de huelga. Dicen que la falta de respeto de los gobiernos griegos a los ferrocarriles han desembocado en este accidente. La Fiscalía lo investiga. Hay un jefe de estación detenido, es el responsable de activar el cambio de vía. Esto el día después del anuncio de Ferrovial de que traslada su sede a Países Bajos, el día ya hoy del enfado del gobierno. No creo que sea aceptable y por eso he expresado mi rechazo. Se trata de una empresa que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Señala en La Sexta la vicepresidenta Calviño, que ha llamado a Rafael del Pino, máximo responsable de la compañía, para trasladarle ese rechazo. El PP carga contra el Ejecutivo, lo acusa de crear un contexto de inseguridad jurídica para las empresas. Cuca Gamarra. Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta: ¿he hecho yo algo para que se quede o he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir? ¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países? Y el día en que ha pasado a prisión provisional sin fianza el presunto asesino de la chica de 17 años encontrada muerta en El Rubio, en Sevilla, el que era su novio. La delegación del gobierno ha confirmado que es un asesinato machista. El alcalde del Rubio... Se confirma el presunto delito de asesinato de nuestra vecina. El Ayuntamiento del Rubio condena rotundamente la violencia de género. Acaba de anunciar 3 días de luto oficial en una concentración de repulsa y de recuerdo. Y está TikTok revolucionado con 2 filtros nuevos que te cambian la cara completamente, te hacen guapo casi sin querer. Este filtro debería ser ilegal. Es el filtro más realista que he visto. Todo el mundo está precioso con él, pero el nivel de... Literalmente me han salido decenas de TikToks en las últimas 24 horas hablando de este filtro. No crean en los filtros de nadie. Nadie. En otros filtros, la pestaña que muchos usuarios de la red social dicen que son unos filtros maravillosos. Existían ya algunos filtros
parecidos, pero estos son mucho más precisos. Utilizan un algoritmo que rejuvenece las caras y quita las arrugas. Y esto, advierten los expertos, puede crear un impacto muy negativo porque aumentan todavía más la intolerancia a la frustración. Nieves Goicoechea. Los filtros atraen a casi todos, no solo de la generación Z. Los boomers, nacidos en los 60, también han pasado por ese filtro que quita años, pero desde la madurez. Esa no es mi realidad. Esta es mi realidad, la de abajo. Con arrugas. Pero bueno, no importa. Son años vividos. Es importante que la persona acepte cómo es, tanto a nivel físico como a nivel personal, ¿no? El problema son los jóvenes más inseguros. Yo creo que este tipo de aplicaciones pueden hacer daño a esas personas más vulnerables, ¿no? Miguel Ángel Rizaldos es psicólogo y autor del libro Ser frágil es malo y advierte que estas aplicaciones no ayudan a reconocer que somos imperfectos. Tenemos que tener una autoestima sana y para eso tenemos que también tener una tolerancia a la frustración. Va a haber cosas de mí que no me gusten y que a lo mejor no puedo cambiar. Rizaldos explica que es verdad que nos importa lo que piensen de nosotros, pero esto no debe ser lo único ni lo más importante en la vida. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Tú lo has probado o no? No, yo no lo he probado, no tengo TikTok. Sí he probado decir, no me hace falta. No, me va haciendo falta. La expresión me va haciendo falta. Todavía no me hace falta, pero empiezo a comprender que va a haber un momento en que me haga falta. Pero no tengo TikTok ni visos de tenerlo. Sí que utilizo filtros cuando hablo con mi hijo con el FaceTime, ¿no? Pero de animales. Me pongo algún animal porque le hace gracia. Bueno, cerdo, mono. Bueno, el algoritmo ya sabes que sabe por dónde tiene que ir más o menos. A mí mi sobrina me pone también ratones en la cara y es como, tío, pero... Sí. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas hace 2 años en un juicio telemático que a un abogado se le activó el filtro de un gatito y él no se dio cuenta y entonces estaban haciendo el juicio y él estaba recitando el Código Penal y cuando hablaba se le movían los bigotitos y cuando miraba a los lados los ojitos, ¿no? Y nadie decía nada. Al final el juez le dijo que tenía el filtro activado y él tuvo que acabar gritando que no era un gato, que por favor me hiciesen caso. Pero fíjate, nadie se atrevía a decirle nada. Yo creo que la gente debió de asumir que la carrera de Derecho ya la podía sacar hasta un gato. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que generalmente de tus filtros los demás no dicen nada, ni aunque sospechen que los tienes, como una especie de cortesía. Bueno, es su decisión. El gusto te lo das tú. Y normalmente sabemos que las sustancias artificiales suelen llevar a batacazos reales. Sobre todo cuando en este caso que acabas de contar, el algoritmo es tan sutil que te hace ver lo que podrías ser o lo que podrías haber sido con un poquito más de suerte, llamémosle suerte a lo que sea eso, y peor aún, te hace creer que eso es importante. Lo que más cuesta de la adolescencia, que es donde está haciendo estragos ese filtro, es saber, y esto lo vas aprendiendo pronto, que lo más profundo de nosotros es la superficie, y no me refiero al físico. Este problema mío con los filtros, y también fuera de la pantalla con las operaciones de cirugía, si son muy agresivas, es acomodar la cara al discurso. Fíjate, esta semana Jennifer López, que tiene 53 años, se le desactivó el filtro de repente cuando estaba haciendo un directo. Lo de las 12 de Cenicienta, pero ya le gustaría Cenicienta. Así que de repente Jennifer López, en lugar de parecer una chica de 32, que era lo que estaba apareciendo con el filtro, parecía una mujer de 40. Bueno, es llevadero parecer de 40 cuando tienes 53. Pero en general ver a gente de 53 años hablando con la experiencia y con la inteligencia de los 53 años, con la vida, con las cicatrices, con los desencantos, las alegrías y las euforias que has vivido en 53 años, a través de una cara con 20 años menos, no sé si se busca el atractivo, pero no lo es. No sé si se busca la naturalidad, pero desde luego no lo es. Hasta mañana, Javois, un beso. Chao, un beso. No es tan guay como lo veo que demasiado bien. Esta noche en Ser Más, en las aplicaciones de la SER para el móvil, Territorio Libre de Fútbol. Esto es Hora 25. Y vamos con los detalles de la noticia que hemos adelantado esta noche en la cadena SER al inicio de Hora 25. El presidente de la Audiencia Nacional se escribía y le aconsejaba, asesoraba al número 2 de Interior del PP en plena investigación de la Operación Kitchen.
que básicamente es una operación que lo que buscaba precisamente era boicotear a la Audiencia Nacional, evitar que Bárcenas pudiera darles a los jueces cualquier información perjudicial para el Partido Popular. Hemos tenido acceso en la cadena SER. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha tenido acceso a la cadena de WhatsApps cruzados entre el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Son unos WhatsApps que están incorporados al sumario y en ellos se ve como el presidente de la Audiencia, que todavía hoy es presidente de la Audiencia, informaba a Francisco Martínez hace 3 años, hace 4 años, informaba sobre la investigación judicial que estaba bajo secreto, accedió a buscarle un auto reservado del juez para preparar su defensa y accedió a trasladarle el contenido de interrogatorios secretos, Miguel Ángel. Son centenares de WhatsApps, casi un año de mensajes entre 2019 y 2020, cuando la investigación de la Kinchen permanecía bajo secreto de sumario, en los que Martínez pide información sobre el transcurso de las pesquisas a José Ramón Navarro. Le tantea sobre la posición de la Fiscalía o la actitud del juez del caso, pregunta por su futuro judicial y la posibilidad de que termine imputado, o reclama un auto judicial secreto para preparar su defensa, así como conocer el contenido de la declaración reservada de un comisario involucrado en la causa. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en ningún momento se niega en todo ese año ante las peticiones de Martínez, cuya futura imputación ya se rumoreaba al poco tiempo de iniciar la cadena de mensajes. Contesta con frases como: yo te cuento en cuanto sepa, me entero y te digo, mañana te digo en cuanto salga de las oposiciones, le transmite tranquilidad o se compromete a contarle cuál es la idea del juzgado una vez ya habían anunciado su imputación en enero de 2020. Algunas de las conversaciones no permiten determinar si ciertas peticiones de Martínez tuvieron éxito, pero las reclamaciones del exsecretario de Estado se prolongaron durante casi un año y en varias ocasiones Martínez agradece a José Ramón Navarro sus esfuerzos. Si buenamente te puedes enterar de algo, te lo agradecería mucho, como siempre, le escribe el 8 de octubre de 2019. José Ramón Navarro, este señor hoy es presidente de la Audiencia Nacional. Has hablado con él esta tarde, Miguel Ángel. Él lo que te dice es que estaba dando largas al secretario de Estado, un año dándole largas. Un año dándole largas, es lo que dice José Ramón Navarro. El presidente de la Audiencia Nacional niega a la SER que diera jamás información alguna a Francisco Martínez, asegura que se limitó, como dices, a darle largas y concede que pudo pecar de imprudencia por no cortar el flujo de mensajes ante una persona que le pareció desvalida. Claro, dice que le daba largas porque le parecía un desvalido, pero es que hay que ir al literal de los mensajes. Conversación de abril de 2019, un año antes de que se levantara el secreto de sumario. Un año antes de que se levantara el secreto de sumario. Dice Francisco Martínez a José Ramón Navarro: buenos días, ¿hay alguna posibilidad de tener el auto del Juzgado Central de Instrucción que solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de Kitchen? Estoy preparando argumentos de defensa. Contesta el presidente de la Audiencia Nacional: mañana te digo, Paco. Martínez responde: cuando buenamente puedas. Y el presidente de la Audiencia Nacional: en cuanto salga de las oposiciones. Esta es una de las conversaciones. Otra, cuando la audiencia ya cita como imputado a Francisco Martínez. Este le escribe a todo correr al presidente de la Audiencia, 22 de enero de 2020, me han citado el viernes a las 10:30. Le contesta el presidente de la Audiencia Nacional: no me ha comentado nada, a ver qué me cuenta y cuál es la idea. Dice Francisco Martínez: pues la idea me imagino que será joderme. Le contesta el presidente de la Audiencia Nacional: espero que no. Lo que me extraña es que no me hayan comentado nada. Todos estos mensajes los pueden leer en cadenaser.com. Ahí está la información de Miguel Ángel Campos, el literal de los mensajes. Hay algunos que dan la medida de la relación que había entre el presidente de la Audiencia Nacional y Francisco Martínez. 6 de marzo de 2019. Escribe Francisco Martínez: muchísimas gracias por todo. Y a cenar a casa cuando venís. Tengo el Vega Sicilia reservado. Contesta el presidente de la Audiencia Nacional: ese lo pongo yo, jejeje. Le replica Francisco Martínez: no. El presidente de la Audiencia Nacional: sí. Esta conversación, Campos, se produce cuando ya estaba bastante extendido en los círculos judiciales y políticos de Madrid, que a Francisco Martínez se le estaban poniendo las cosas feísimas. Sí, en la primavera de 2019. De hecho, en el mensaje anterior, Francisco Martínez le hace notar a José Ramón Navarro que no va a repetir en las listas, que le exhibe un titular del diario El Mundo en el que dice Pablo Casado, o bueno, de fuentes del Partido Popular, que no va a repetir Francisco Martínez
Sánchez ni el resto de personas involucradas en la operación Kitchen. A pesar de ello, pues conversan, quedan en esa cena. Esa cena finalmente se produce el 27 de marzo de 2019 y allí, supuestamente, según esa conversación que acabas de leer, en casa del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, pues supuestamente se bebieron esa botella de Vega Sicilia que uno de los dos, como estaban compitiendo, pues llevaría. Lo dicho, que cada uno lea los mensajes, se pueden leer perfectamente en cadenaser.com. Miguel Ángel Campos, gracias, compañero. A ti, buenas noches. Y tu análisis, Enric Juliana. Bueno, la evidencia es que todo formaba un circuito, ¿no? Es un circuito de Scalextric que iba del Ministerio de Interior a la Audiencia Nacional. Eso en términos políticos y jurídicos significa una vulneración descarada de la separación de poderes. Se supone pues que el Poder Judicial está separado del Poder Ejecutivo y sobre todo en cuando se produce una investigación que afecta a un miembro del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial actúa escrupulosamente de acuerdo con este principio de separación, que es el principio en el cual se sustenta la democracia liberal sobre la que tantos discursos se hacen en este país y en otros muchos países, porque posiblemente estamos viviendo una época en que estos fundamentos de la democracia liberal están en riesgo. Es decir, esta conversación nos remite cuando alguna gente pues se habla de la deriva iliberal de algunos países, por ejemplo Hungría, por ejemplo Polonia. Pues ¿de qué se está hablando? Se está hablando de esto. Es decir, que se establece un único circuito de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el que no hay separación y que por lo tanto desde el Poder Ejecutivo se pueden condicionar seriamente las decisiones del Poder Judicial. En este caso, pues para proteger a una persona que perteneció al Poder Ejecutivo y que se hallaba en dificultades. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y con claridad, aquí no hacen falta muchos filtros. Está ahí. Esto es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, pues hay que... Cada uno sacará sus conclusiones hacia dónde ha de ir este país en los próximos tiempos. Fuentes, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que en primer lugar se me escapa cuáles pueden ser las implicaciones, de cómo de grave es desde el punto de vista del ordenamiento jurídico para el presidente de la Audiencia Nacional, porque no me parece que esto debiera ser gratuito. Yo no soy jurista, desconozco cómo de gravísimo es, pero desde luego no tiene buena pinta. La segunda lectura es la que acaba de hacer Enric, desde el punto de vista no ya de politización, esto es mucho más que politización, es de separación o de no separación de los tres poderes y al final queda ante el juicio esa supuesta imparcialidad del Poder Judicial que tiene, y una vez más aquí pues esto viene a alimentar esa sospecha de esa creencia conservadora con la que llevamos conviviendo décadas, ¿no? desde la transición. Y se me ocurre una última reflexión que es un poco, no sé si cuando pasen los años y miremos hacia atrás y veamos el uso que le estamos dando a WhatsApp en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional y en cuestiones tan tremendamente serias como estas, sino diremos, pero qué extremadamente ingenuos fue aquella generación, ¿no? Yo creo que cualquier alto cargo que recibe un mensaje de estos con una medio propuesta o propuesta explícita de tan dudosa, ya no digo honorabilidad, sino legalidad, yo creo que la respuesta intuitiva es cortar por lo sanísimo, ¿no? En fin, me extraña, ¿no? Me extraña este tipo de respuestas, aunque sean ambiguas, que creo que no lo son tanto, pero aunque lo fueran. Puedo contar como anécdota, siento alto cargo. A mí alguna vez algún periodista directamente me escribía con desfachatez absoluta pidiendo si yo le podía filtrar tal o cual real decreto así. Es que no das opción. Lo primero que sientes es terror. Y dices, pero vamos a ver qué es esto, cómo se le ocurre hacer esta propuesta. Y a continuación va un WhatsApp categórico que no tiene continuación, que no tiene respuesta, al que no hay diálogo, al que no cabe ninguna réplica. Lourdes. Bueno, vaya por delante que este tipo de comportamientos y de conversaciones no tienen justificación alguna, ¿de acuerdo? Porque es una parte interesada en un proceso penal. Es cierto que en las instrucciones procesales, como se dilatan mucho en el tiempo, porque por los juicios y por toda la instrucción y por la garantía jurídica que las mismas requieren,
es habitual que las partes y sus representantes intenten de alguna manera agilizar determinado procedimiento, conseguir determinada información. Es verdad que no se puede facilitar aquello que es secreto, aquello que es sumario, pero es normal que uno pase por los juzgados e intente de alguna manera que no se dilate demasiado el procedimiento y conseguir ese tipo de información. El problema es la intervención del juez en este caso, es decir, y esa intervención no estoy calificando, desconozco demasiado los detalles y me gustaría, no como decía Javois, que la carrera de Derecho la hacen los gatos, no, hombre, conocemos la carrera de Derecho, no me gustaría pecar en este momento, pero en principio digamos que los jueces también pueden delinquir, pueden incurrir en un delito de prevaricación, pueden incurrir en un delito de corrupción, pueden incurrir en otros delitos, ¿de acuerdo? Para que eso sea así, lógicamente se tiene que demostrar una intervención y una culpabilidad por parte del juez. En este caso, como no tengo más datos, al menos me quedo en la irregularidad. La irregularidad por imprudencia, como él mismo confiesa, pero yo creo que en este caso hay una negligencia profesional. Uno no puede tener ni este tipo de conversaciones ni este tipo de comportamientos. Es verdad que en los circuitos jurídicos, pues puede haber conocimientos personales, eso es bastante frecuente, pero cuando uno tiene un interés directamente susceptible de protección en un proceso, pues tiene que no solamente interponer todo tipo de distancia, sino marcar esas distancias para garantizar que ese procedimiento tiene pues todas las garantías jurídicas. Por lo tanto, yo creo que en este caso, y ya que hablamos siempre del Consejo General del Poder Judicial, quizá el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir en supuestos de este estilo cuando hay suficiente información. No sé si este es el caso. No sé si estos WhatsApp pues, están contrastados. Me imagino que sí, que la información lógicamente está suficientemente contrastada. Estos pero están incorporados al sumario, con lo cual todo tipo de testeo claro, por eso incorporados al sumario. Me extraña que no haya habido ningún tipo de intervención, si no es por otro proceso, al menos por la irregularidad que supone el planteamiento de este magistrado en este proceso. Entonces creo que el Consejo General del Poder Judicial, que además siempre estamos mezclando sus nombramientos con todas estas cuestiones de la separación de poderes, no haga lo posible por intervenir, al menos limitando esta irregularidad. Enrique, levantabas la mano. Sí, es que hay que recordar cuál es el tema de fondo. El tema de fondo es que se estaba efectuando una investigación sobre la utilización ilícita de la policía para bloquear una investigación judicial. Una cosa bastante grave. Una investigación concretamente de la Audiencia Nacional. Es que, a ver, esto te lo ponen en una película y te cuadra en escenarios duros. Sí, por eso es un comportamiento propio, de una oligarquía en la que todos se conocen, en la que uno va a casa del otro a cenar, él ve a Sicilia arriba, él ve a Sicilia abajo, oye, y nos protegemos mutuamente. Y si tú eres juez, yo soy político, pues, si tú tienes un problema, yo te protejo, y si yo lo tengo, tú me proteges a mí. Esto es una oligarquía, esto es la difuminación del sistema democrático. Yo tengo un problema, ¿por qué? Porque me están investigando, porque quizás soy sospechoso de haber activado a la policía para proteger una investigación que afecta en última instancia al partido del gobierno. Bueno, tengo la sensación de que me van a procesar y pido ayuda a mi amigo, que es juez del tribunal que lleva a cabo la investigación, para que me dé pistas de lo que está sucediendo. Bueno, esto Chicago 1920. Es que hay un WhatsApp que a mí me parece crucial en todo esto, que es cuando al tipo ya lo han imputado y lo citan. Y él, el imputado, le escribe al presidente de la audiencia diciendo es que ya me han citado, o sea, quiere decir, ya va de cara, ya me han citado. Y el presidente de la audiencia dice, no me ha comentado nada AB. Por cierto, AB, esto para quienes controlan los círculos de la Audiencia Nacional, no les va a ser complicado determinar quién es AB. Nosotros no lo tenemos confirmado, no vamos a decir aquí absolutamente nada. A partir de ahí, AB. No me ha comentado nada AB.
a ver qué me cuenta y cuál es la idea. Dice Francisco Martínez, pues la idea me imagino que joderme. Y el presidente de la Audiencia Nacional dice, espero que no. Lo que me extraña es que no me haya comentado nada. Esta conversación con una persona que te está diciendo ya que ha sido y que además hay citada. una implicación directa. Es decir, que lo que me extraña es que todo esto no haya sido convenientemente controlado y convenientemente valorado, ¿no? Desde las instancias judiciales, porque es que esto vicia a todo lo que es el procedimiento judicial y todos los jueces. A ver, caso mediador. Tenemos novedades que hemos conocido hoy. El general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, tenía en su casa 61.000 euros en billetes escondidos dentro de una caja de zapatos, en sobres, envueltos en prendas de ropa. Y la jueza da por hecho, Canarias, Eric Pestano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La jueza da por hecho que este dinero sale de las comisiones que le pagaban los empresarios a cambio de facilitarles negocios. Eso es, estamos hablando, Aymar, por ejemplo, de negocios con el sector turístico, con el sector hotelero, pero también vinculados, por ejemplo, al sector de la defensa para algunos países en África. Dice el auto que Espinosa tejió una red de contactos que ha sido esencial para esta trama durante sus años aquí en las islas. Su posición como general le permitía transmitir una confianza a empresarios que pues le pagaban supuestamente en metálico y con tarjetas prepago los desplazamientos a Fuerteventura y a Gran Canaria para reunirse con ellos, por ejemplo, estos viajes. También para ver a su amante. A uno de esos empresarios le exigió que fuera contratada como condición para empezar a hablar de esos negocios. Al general se le pagaba por esa intermediación, esa influencia en especie, con tarjetas prepago y supuestamente también con sobres con dinero en efectivo. El general tenía, por lo que revela la jueza en su auto, el general tenía una contabilidad casera, algo así como unas tablas. Eran 4 tablas, creo, Eric, que él le llamaba cash. Eso es, se le han encontrado pues más de 61.000 euros, como decías al principio, en cajones, en cajas de zapatos, en la ropa. De hecho, la jueza subraya este asunto en el auto, porque las partidas que encuentran en fajos de billetes de 500, de 200, parece que las anotaba bajo ese nombre, con el de cash, en 4 columnas, y una de ellas dedicada a esa supuesta contabilidad B. Dice la jueza que no solamente es llamativo que se haya encontrado esa cantidad, sino la forma en la que fue hallado. Lo comentabas, más de 30.000 euros en una caja de zapatos dentro de un armario, en un cajón de ese armario más de 2.000 euros repartidos en rollos de ropa, en otro armario más de 28.000. Bueno, Aymar, ¿todo ese dinero es posible que tenga una explicación? Pues de momento, para la jueza no lo tiene, porque le están revisando sus movimientos desde el año 2019 y no parece que tenga una relación. Estamos hablando de un general de la Guardia Civil, ¿eh? Él que dice que ha reconocido que no ha reconocido ante la jueza, Eric. Eso, si quieres empezamos precisamente por ahí, va a ser lo más fácil. Niega haber recibido dinero en efectivo. Y hasta aquí, porque Francisco Espinosa en su declaración reconoce que sí que pidió tarjetas prepago, sí que se produjeron reuniones en su despacho en la sede de la Guardia Civil, comida, viajes que le pagaron a las islas de Fuerteventura y de Gran Canaria, y sobre ese papel de facilitador en su declaración ante la jueza entre empresarios y sus negocios, lo que dice en su declaración es que esos contactos se producen entre amigos personales que tejió durante su estancia en las islas para derivarlo luego a otros empresarios, y aquí el auto dice, entre comillas, en busca de un futuro empleo para después de su jubilación. Eric, ¿y si niega haber recibido dinero en efectivo? ¿Qué explicación le da, si es que da alguna explicación, a tener esos fajos de billetes de hasta 500 euros en una caja de zapatos? Claro, sobre ese asunto, ese registro que se produce a raíz de la declaración de Navarro Tacoronte y de la implicación de esos mensajes que tiene en sus móviles sobre ese asunto, aquí, por lo menos en este auto, no se menciona nada explícitamente de momento. Eric Pestano, gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar, un abrazo. Este general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, este señor dirigía en el Sahel un proyecto del Ministerio del Interior pagado con fondos europeos para formar y equipar a policías de varios países en la lucha contra el terrorismo. Bueno, hoy les estamos contando en la cadena SER que la Comisión Europea detectó 12 millones de euros sin justificar en ese proyecto, 12 millones de euros. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hablamos del 16% de todo el fondo de este proyecto de España en el Sahel durante 4 años, o dicho de otra forma,
de los 74 millones gastados durante la etapa del general de la Guardia Civil detenido en el caso Mediador, hay 12 millones de euros sin justificar. Es la estimación que hacen los evaluadores contratados por la propia Comisión Europea en un informe interno al que ha tenido acceso a la cadena SER, documento en el que se detectan errores significativos en la elección de los equipos de protección policial que España vendió a las gendarmerías de Mauritania, Burkina, Mali, Níger, Senegal y Chad. Errores que provocaron gastos imprudentes debido a la compra de materiales que nunca se llegaron a utilizar o que eran de mala calidad o que no se adaptaban a las condiciones climáticas locales. Esa elección errónea, según las fuentes consultadas, siempre fue impuesta por el general Espinosa Navas y, según el informe, tuvo un impacto negativo en la operatividad de estas gendarmerías, causando incluso pérdida de vidas de algunos agentes en operaciones antiterroristas. A pesar de la contundencia del relato que recoge este informe oficial, la Comisión Europea no lo elevó a la Oficina de Lucha contra el Fraude, alegando que el documento no era vinculante. Esto es lo que hemos sabido hoy relativo a uno de los principales imputados en la trama Mediador, que es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. Sobre el otro imputado muy destacado de esta trama, que es el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, ha publicado esta noche El Confidencial algunos vídeos de su declaración ante la jueza. Son significativos en su contenido, en el tono también. Declaración en la que este ya exdiputado lo negó todo, las mordidas, las fiestas, todo. Mire, usted niega haberse beneficiado directa o indirectamente de los pagos o lo que llaman mordidas en el arco policial por los diferentes empresarios. Totalmente. ¿Sí? Mire, ¿sabe usted que ha sido publicada una serie de fotografías que constan en la causa y además están reseñadas en el auto de entrada de registro de algunas de las fiestas en las que se hace referencia que pudieran ser pagadas por los empresarios como pago de esas comisiones encubiertas por sus gestiones? ¿Qué tiene usted que decir en relación a las mismas? A mí no me consta. A usted no le consta. Y la jueza, en estos vídeos que, insisto, publica El Confidencial, la jueza le pregunta específicamente a Juan Bernardo Fuentes por las visitas de los empresarios al Congreso, que después en el sumario y en la declaración del mediador se enmarcan como parte previa a las fiestas con coca y putas. ¿Usted recibió a este señor en el Congreso de los Diputados? Comimos una vez en el Congreso, en la cafetería del Congreso de los Diputados. Y ahí, a partir de ahí, hay una secuencia documentada de visitas de empresarios, junto con Navarro Tacoronte, a la sede del Congreso de los Diputados. Mi pregunta es, vuelve a ser la misma. ¿Es normal este paseillo de empresarios por el Congreso de los Diputados? Pues en la época... ¿Es habitual? Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso de los Diputados a exponer sus problemas e intentar solucionar. Pero que yo recuerde que con Navarro Tacoronte en el Congreso... No habiendo un director general de ganadería, que es su sobrino Taisé, que le precede en el puesto, tienen que ir al diputado del Congreso de los Diputados en la sede de Madrid para que le solvente que es ineficaz la dirección general y por ello hay que ir al Congreso de los Diputados. No lo sé. No lo sabe. Hoy el PP, que está que no se lo cree con la munición imprevista con la que se está encontrando con todo este tema, hoy el PP ha registrado una comisión de investigación en el Congreso acerca de este caso Mediador, una comisión que solo saldrá adelante si los de Feijóo consiguen convencer a los habituales socios del gobierno para que la apoyen y para que se constituya. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para que la comisión eche a andar, el PP tiene que lograr el apoyo de los socios habituales del PSOE, entre los que no hay una posición única. Esquerra, Más País y Compromís son partidarios de que la Cámara sí investigue lo sucedido. El PNV cree que con el proceso judicial en marcha eso no tiene sentido y Bildu por ahora no fija posición. Desde dentro del gobierno, Unidas Podemos sí que deja claro que se niega a respaldar la iniciativa si quien la pone en marcha es el partido de Feijóo. Yo creo que quien tiene que hacerlo es el Partido Socialista, que es el afectado por este caso. Así que el futuro de la comisión no está claro, mientras los partidos de la derecha lo que hacen es poner el foco en los aspectos más sórdidos del caso y tratan de extender las sospechas sobre la bancada del PSOE. Que está lleno de mordidas, de drogas y de mujeres prostituidas. Los diputados que desfilaban por los prostíbulos, que vengan aquí y desfilen en la comisión de investigación. La Moncloa y Ferraz se afanan en mostrar distancia con el comportamiento de Bernardo Fuentes Curbelo y comparan su reacción con la que ha tenido el PP en otras ocasiones. Elecciones del Partido Popular, 0. El Partido Socialista en horas a la calle con el que tiene un comportamiento reprobable.
y sin embargo en el Partido Popular ahí continúan. Recuerdan que la alcaldesa de Marbella sigue siendo senadora y candidata a pesar de las dudas sobre su incremento patrimonial. Sobre la posibilidad de que se termine constituyendo una comisión de investigación, hoy ha sido francamente llamativo escuchar al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en Antena 3, criticando las propias comisiones de investigación como figura parlamentaria. Pero una comisión de investigación va a tener más medios para poder investigar que la justicia en este momento. Yo creo que no. A mí no me gustan, ni unas ni otras. Es una cuestión personal, no es de ni grupo político ni nada. Las comisiones de investigación a veces se convierten en pasarelas para litumás. Es una opinión absolutamente lícita, es una opinión que él insiste que la dice en clave personal, aunque la rueda de prensa obviamente no la ofrece como Patxi López, sino como portavoz parlamentario del PSOE. Insisto, es una opinión absolutamente lícita, muy extendida incluso, sobre la validez o no de las comisiones de investigación, pero claro, esto de criticar las comisiones de investigación pierde fuerza cuando quien lo plantea es el portavoz parlamentario de un partido que no ha dudado en impulsar comisiones cuando el asunto a investigar era políticamente perjudicial para el Partido Popular. En cualquier caso, hoy el PSOE, que sigue insistiendo en que no les consta que ningún otro diputado haya participado en las actividades de este señor, hoy la dirección del grupo parlamentario ha mandado una carta, una circular interna a sus diputados advirtiéndoles de que no se va a andar con contemplaciones si empieza a salir algo. Y al mismo tiempo avisa también de medidas legales contra quien vulnere el honor de sus diputados. Guillermo. Sí, hay malestar en las filas socialistas donde creen que a raíz del caso Mediador se está orquestando una especie de caza de brujas con señalamientos e informaciones sin pruebas que están derivando además en un acoso en redes a algunos de los miembros del grupo parlamentario. En el comunicado interno enviado a los 120 diputados, la dirección que lidera Patxi López advierte de que serán contundentes, expulsando a quienes hayan cometido o participado en actuaciones similares, pero también avisan de que cuando se esclarezcan los hechos se adoptarán todas las medidas legales que sean necesarias para defender la integridad de sus diputados. En la carta, el grupo admite que el momento está causando además tristeza y un profundo malestar. Y un nuevo giro de guión, en este caso que está lleno de giros de guión, bueno, uno más. Hoy, Marco Antonio Navarro Tacoronte, que es el supuesto mediador, el tipo que da nombre al caso, el mediador. Bueno, pues Marco Antonio Navarro Tacoronte, hoy ha señalado al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez. Ha dicho Tacoronte en una radio local canaria, en Xanadu Radio Tenerife, que él se reunió con Domínguez, que es el candidato del PP a las próximas autonómicas, que él se reunió con Domínguez cuando era alcalde de Los Realejos, en Tenerife. Y como el PP canario se va a personar en el caso, el mediador amenaza al líder del PP canario con sacar a pasear, dice, algo que él debe de saber en torno al ayuntamiento que dirigía el actual candidato del PP canario. Porque si me pone una querella, vamos a sacarla a pasear Los Realejos. ¿Por? Porque lo saca a pasear. Yo tengo claro, tú me pones una querella, yo no me tengo que defender de ella. ¿Está usted diciendo que si el Ayuntamiento de Los Realejos le pusiera una querella, usted tendría cosas que contar del Ayuntamiento de Los Realejos mientras estaba Manolo Domínguez de alcalde? Cierto, claro. Entonces, ¿por qué va Manolo Domínguez a hacer una rueda de prensa para decir que se va a personar a la causa y que quiere saber la verdad de la verdad? Si él ha estado con usted en esta historia o tiene usted cosas que contar de Los Realejos. Ah, cuidado, yo no digo que él esté conmigo. No, pero tiene Yo me he reunido con él en varias ocasiones por fuera del Parlamento para informarle de esta situación. Para informarle de esta situación que no termina de concretar exactamente cuál es. ¿Qué dice Domínguez, el presidente y candidato del PP de Canarias? Bueno, él reconoce haberse visto con el mediador, pero dice que no ha cometido ninguna irregularidad, que fue algo muy puntual, muy colateral. Cuando quedé con un periodista local que venía acompañado por otro señor, que era este señor ahora, el señor Navarro, es que no recordaba ni cómo se llamaba, y me dijo, cuidado, porque hay un señor desde el Cabildo de Tenerife que va a reventar Los Realejos. Y hay un caso tan grande que va a salpicar a todos lados. Yo le di la credibilidad que ustedes entenderán, hay que darle a una conversación de un café, pero luego cuando lo escucho públicamente decir que había que reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez, es cuando me he preocupado, me he personado como acusación popular para esclarecer todo este asunto. Caso mediador, caso en ebullición absoluta, ahora mismo, caso de evolución imprevisible a esta hora, caso que en este momento es lo más parecido a una bomba de racimo, que explota hacia todas partes, no sabes con qué intereses, no sabes sobre quién cae, pero estamos asistiendo a esa explosión en este momento. Lourdes, ¿cómo lo ves?
Pues es que no sé por dónde empezar, Aimar. Vamos a ver, dejando, a diferencia de lo que decíamos antes, yo ahora dejo la corrupción desde la perspectiva jurídica o judicial, la dejo al margen, ¿de acuerdo? Porque no sabemos cómo va la investigación y porque dejamos la plena autonomía de la investigación. Y vamos a la otra corrupción, la política. Es un caso, yo creo que burdo, es un caso soez, es un caso que permite manifestar lo más primario del egoísmo del ser humano, que cree que en el momento en que tiene una posición política tiene una superioridad que le permite actuar de cualquier manera y de forma absolutamente impune. Pero lo hemos visto muchas veces, no es la única que vemos. Sería tan criticable como si fuera un caso de corrupción sofisticada, de esos de cuello blanco que se hacen en los despachos o en los altos despachos. Me preocupa la corrupción desde este punto de vista, pero me preocupa más esa convergencia que hay entre la ética política y la ética de los negocios. La corrupción puede tener una vertiente moral, puede tener una vertiente legal, puede tener una vertiente económica, como estamos viendo, pero sobre todo yo creo que tiene una vertiente que es la que más me preocupa, que es la de insuflar, digamos, vicios en las instituciones. Si esto se permeabiliza y se convierte en una corrupción institucional, es lo que agravaría más la vulneración de un Estado de Derecho, que es precisamente lo que nos hace distintos a otros países y a otros estados. Es verdad que no se pueden poner límites, pero que se intentan poner límites a este tipo de corrupción, que generalmente se da casi siempre desde la perspectiva de los contratos en el sector público, porque es donde más manejo hay del interés político. La última ley de contratos del sector público intentó de alguna manera, es una ley relativamente reciente, intentó de alguna manera poner límites a esto, evitando la corrupción, evitando el fraude, evitando el conflicto de intereses, porque esa ley lo que dice es que si hay algún tipo de actuación con interés personal, político, económico y hay una finalidad, digamos, mediata o inmediata, directa o indirecta en el contenido de los pliegos de condiciones y en las finalidades de esos pliegos y de esa contratación, se tienen que abstener toda participación política, pero estamos viendo que eso no ocurre así. Y Aimar, cuando hablábamos del Guardia Civil, parece ser que hay otros casos también en la Guardia Civil con este mismo ejemplo, en este mismo sumario, en donde se están dando también irregularidades en la contratación de las administraciones públicas, drones, herramientas de estrategia militar. Y ahí hay una cuestión bastante irregular. Porque, por concretar, exacto, ayer lo que contamos es que este señor, el coronel, nosotros la información que contamos era acerca de este coronel en concreto, que él me dio supuestamente para que a un amigo suyo se le adjudicaran hasta 100.000 euros en contratos de drones al empresario este. Y que de este empresario era del que esperaba el coronel que le terminara pagando una sesión de sexo con lo que él llamó un churumbel, un travesti. Esto es lo que nosotros contamos ayer acerca de los drones, los contratos. Parece ser que en todo esto no se encuentran los contratos, no están los expedientes administrativos, los pliegos de condiciones no estaban bien elaborados, no hay ofertas económicas. Es decir, es todo un cúmulo manifiesto y continuado de irregularidades. Y entonces vamos a los fondos, a esos 12 millones que desaparecen o a esos 12 millones que no están. La Unión Europea, lógicamente, tiene que hacer lo que se denomina un control, porque en este tipo de situaciones puede haber lo que en derecho se llama culpa in contraendo o culpa in vigilando, es decir, aquellos que lo han hecho, pero también aquellos que gestionan y que tienen que controlar. Y lógicamente la Unión Europea tiene que intervenir. Es verdad que en este caso parece ser que como no era vinculante no interviene, pero en conclusión, ¿cuál es el problema de todo esto? A la larga, pues fundamentalmente que hay que encontrar instrumentos que eviten este tipo de transmisión entre la política y lo económico. Y no conseguimos encontrarlo desde la perspectiva legal. A lo mejor la mejor manera es la transparencia, el volcado de todos estos datos en las grandes Big Data que tenemos y en la manera de poder controlar un contrato administrativo desde una institución, desde un ayuntamiento, desde la última localidad hasta el Estado, para poder hacer la trazabilidad de todos estos comportamientos. Porque si no, creo que va a ser bastante difícil. Fuentes, ¿cómo lo ves tú? Pues estamos, como tú bien decías, en el momento de la explosión y por lo tanto están saltando cascotes y chispas por todas partes. Creo que hay algunos damnificados directos, ¿no?
pero debemos ser muy cuidadosos también con la presunción de inocencia, porque a lo mejor podemos estar manchando reputaciones y trayectorias profesionales que no tienen por qué estar previsiblemente implicadas o como pudiera ser. En cualquier caso, yo creo que desde el punto de vista político, a esto me voy a hacer el análisis, creo que el Partido Socialista sale tocado, porque hay muchos elementos en esta trama muy feos, ¿no? Y la conjunción de ellos realmente es dañina. Es, en primer lugar, un caso de corrupción, por lo tanto, de por sí, ya por definición, es dañino. Este gobierno sale después de una moción de censura contra la corrupción. Además, hay un tema claramente relacionado con la malversación que se modificó en el Código Penal hace poco. Eso también hace daño, lo hace singular este caso. Creo, si no recuerdo mal, si la información no es incorrecta, que parte del dinero malversado por este diputado habría sido destinada a financiar un club deportivo que él dirigía o algo así, y otra parte la tenía él en liquidez, ¿no? Entonces hay una parte de enriquecimiento. Destinado a financiar un club deportivo me parece una manera muy generosa de verlo. Yo, por lo que vamos sabiendo, el club deportivo era la manera a través de la que el señor filtraba. O sea, que hay enriquecimiento por las dos vías. Bien. O sea, supuestamente, siempre. Bien, supuestamente. Bien, pero que bien. O sea, malversación, corrupción, esto afecta claramente de lleno, o sea, a la agenda feminista del Partido Socialista. Esto hay que verlo así. O sea, es un partido que se define como abolicionista, que en su último congreso lo incluyó en letras doradas y que ha visibilizado, o sea, ha visibilizado en primera línea de la acción política. En este sentido, déjame que te lea uno de los titulares que se han publicado hoy, que me parece durísimo respecto a esto de que estabas hablando. El diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, terminó el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres en un prostíbulo. Bueno, pues mira. Esto lo ha publicado Confidencial. Pues mira. Hay la variante o la derivada de ejemplaridad que todo el mundo se debe, ¿no? Y luego, si quieres, incluso hay un aspecto hasta estético, ¿no? El propio Feijóo haciendo sangre, yo creo que con razón en este caso pues se refería al caso, lo calificaba como cutre, ¿no? Pues yo creo que la imagen también, la estética, es extraordinariamente fea, ¿no? Y dentro de los tres principales protagonistas que hasta ahora se citan, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo, propio mediador, paseándose por los medios y dando información y como explosiones controladas, no sé, yo creo que vamos a ser prudentes, vamos a esperar a ver qué da de sí el caso entero y qué ramificaciones tiene. Aquí hay una cosa que yo no termino de entender y posiblemente con el tiempo consigamos interpretar muchísimo mejor, y es qué está buscando este señor, el mediador, con su paseo por los medios. Porque una cosa es que tú decidas tirar de la manta, pero decides tirar de la manta en un despacho con el fiscal o la fiscal del caso para que después, pactas y no hay un atenuante, ¿no? Pero yéndote por todas las teles y todas las radios que te quieran poner un micrófono para contar de todo, aquello de lo que tienes pruebas, de lo que no tienes pruebas también, ¿qué está buscando este señor? Es llamativo. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Parece que está amenazando a alguien, ¿no? Porque al menos es lo que ha hecho hoy en relación al candidato del Partido Popular en Canarias. Mira, yo veo lo siguiente, intentaré ser sintético. En primer lugar, mal para el Partido Socialista, aunque haya conseguido que el diputado haya dejado el acta, etcétera, etcétera. Podría haber sucedido que este señor pues se hubiese aferrado al acta y ahora estuviese en el grupo mixto. Pero vamos a ver, después de todo lo que ha pasado en este país, se llama la atención desde el punto de vista estrictamente político, de cultura política, que en los códigos de conducta interiorizados por los diputados, por los 120 diputados del Partido Socialista, no esté muy claro que algunas cosas no se deben hacer. Después de todo lo que ha pasado en este país en estos años y lo que le ha pasado al propio Partido Socialista. Me remito, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en Andalucía. Pues me parece como, no sé, me resulta difícil de entender. Oigan, ustedes con todo lo que ha ocurrido, ¿cómo se les ocurre? Después, ya no me estoy refiriendo a la práctica de cobro de comisiones, de tráfico de influencias, etcétera. Segundo punto, bueno, lo de la actitud respecto a las mujeres, pues ya me parece absolutamente incomprensible. Es decir, el Partido Socialista ha llevado al Congreso una propuesta para ilegalizar la prostitución en España. Es decir, ¿de qué madera están hechos algunos diputados? ¿Cuál es el filtro? ¿Cómo se forman los cuadros políticos? ¿Cómo se llega a ser diputado? ¿Cómo se llega a ser diputado?
¿Cómo se llega? ¿Cuál es el mecanismo de selección? Y ahí el hecho de que él se haya retirado, que haya presentado la dimisión y haya entregado el acta, no borra esta cuestión. No la borra. Segundo punto. Feijóo, hombre, yo antes de dar lecciones, en este caso concreto, sería prudente. Porque el posado fotográfico no es la principal especialidad de Alberto Núñez Feijóo. Sería prudente, como mínimo. Porque aún no se sabe exactamente cuál fue la génesis de la encuadradura, del cuadro fotográfico. Tercer punto. Bueno, la iluminación está muy situada sobre el diputado en calzoncillos en un hotel de Madrid. Esto es, en fin, pólvora. Pero quizá deberíamos reservar un poco de energía eléctrica para iluminar a otro personaje, que es el del que se ha hablado hoy, que es el general de la Guardia Civil. Entre otras cosas, saber exactamente quién es este señor. Es decir, general de división, segundo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil entre 2013 y 2016, es decir, durante el mandato del Partido Popular, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y Morenés al frente del Ministerio de Defensa. Segundo jefe de Estado Mayor, alto mando de la Guardia Civil. Después de esta función en el Estado Mayor de la Guardia Civil, fue jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional del Gobierno de Mariano Rajoy entre 2016 y 2017, y en 2017 pasó a ocuparse de una misión europea en el Sahel, que se ha citado antes, que una misión europea en el Sahel que tiene como objetivo pues mejorar las capacidades de defensa y de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad de los países del Sahel susceptibles de ser dinamitados por dentro por el yihadismo. Este es un tema de altísima sensibilidad en la política internacional en estos momentos. Es decir, el general Espinosa, que está en estos momentos en la cárcel, en el régimen de prisión incondicional, es posiblemente el alto mando militar español con mayor conocimiento del Sahel. El Sahel es la franja desértica que cruza el África desde el Océano Índico al Océano Atlántico, de países muy debilitados en los que el Estado está semiderruido o muy debilitado y en el que los grupos yihadistas han adquirido mucha fuerza y son países determinantes para dos flujos, el flujo la actividad del terrorismo islámico y el tráfico ilegal de la inmigración. Por lo tanto, el control del Sahel pasa a ser cada vez más una preocupación prioritaria de muchos países europeos, sobre todo los países del sur. Rusia está tomando posiciones en el Sahel. En estos momentos podríamos decir que ha conquistado Mali, que ha conquistado Burkina Faso en términos estratégicos. Y hace unos días, lo publicamos en La Vanguardia, el Consejo de Seguridad Nacional español decía que el Sahel ha de ser una de las prioridades de la política exterior española en los próximos años. Pues bien, el mando militar que conoce mejor esa realidad hoy está en la cárcel por corrupción. Me sorprende que en los medios este tema no se hable más de ello. En algunos medios, sí. Me sorprende. Yo sé que los calzoncillos del exdiputado socialista son jugosos en términos mediáticos. No somos ingenuos y sabemos que estamos en puertas de una batalla política colosal, muy fuerte, porque en mayo hay elecciones locales y regionales, hombre, pero aquí latemos bien todo lo que está ocurriendo. Lo mismo que en términos de cifras, ¿no? Los 12 millones, no sé si malversados es jurídicamente la palabra correcta, pero mal gastados, parece que fehacientemente sí, pesan bastante más que los 60.000 euros famosos en liquidez de mordidas, ¿no? No es nada fácil, aunque nos pueda parecer lo contrario, porque la frecuencia con la que vemos en medios de prensa casos de malversación de dinero público pues nos puede llevar a conclusiones erróneas, pero es extraordinariamente
tremendamente complicado malgastar el dinero público. Es extraordinariamente complicado y hacerlo con 12 millones de euros no es nada sencillo. Sí, yo quería retomar la responsabilidad de los partidos políticos en esto, porque claro, el partido político como grupo político, como grupo parlamentario, lógicamente tiene una responsabilidad, pero tampoco puede estar en las actuaciones que hagan cada uno de sus diputados. Por eso sí que creo que es muy importante. Nos decía Carmen Calvo el otro día, decía, la política es como la vida. Al final esto es una organización inmensa y es imposible que evites que haya uno que... A eso iba, Aimar, porque yo creo que, hay una responsabilidad de los partidos políticos y que deben de seguir una política de tolerancia cero, pero tolerancia cero es, efectivamente, hay una presunción de inocencia, pero usted no puede formar parte del partido político. Si se demuestra que usted es inocente, pues ya volverá, porque también hay que dignificar el papel de los políticos. O sea, no puede ser que en estos momentos consideremos que relativizamos todo el papel de los políticos. Hay muchas personas que se han venido a la vida pública, que han dejado su vida privada, que se dedican a la defensa de los intereses generales, habiendo dejado también una carrera profesional, y eso es importante, y por lo tanto no podemos tener la calificación para todos ellos. Y además, me gustaría retomar lo que decía Aimar sobre las comisiones de investigación, precisamente para que tengamos credibilidad, para que tengamos confianza, para que efectivamente se vuelva a dignificar la vida política y el papel y la profesión política. Los partidos políticos tampoco pueden ser hipócritas. Es decir, si hay comisiones de investigación, pueden resultar más o menos útiles, más o menos eficaz, y tienen otro papel distinto al de la justicia. Pero una comisión de investigación puede otorgar una cierta visibilidad a las cuestiones que estamos hablando o que le puede preocupar a un ciudadano. Clarísimamente. Hablando de política, hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha recibido ya formalmente, por primera vez, la oferta de Vox para un gobierno de coalición tras las elecciones municipales. Joan Jimeno. Del amor al odio solo hay un paso, y del odio al amor también. El alcalde del trilerismo y del transfugismo, el alcalde que mintió en campaña, el alcalde que mintió con quienes le facilitaron su alcaldía. Este era Ortega Smith ayer. Un día le llama mentiroso y trilero a Almeida para 24 horas después declararse ante él. Pasado el día 28 de mayo, el alcalde y yo, en representación del Partido Popular y de Vox, o de Vox y el Partido Popular, nos podamos entender y podamos formar un gobierno. Ortega y Almeida habían quedado supuestamente para hablar de urbanismo, pero en esa reunión había un invitado más. Cuando llega Ortega Smith a la sala y abre la puerta, se encuentra con un invitado al que no esperaba. Tranquilo, sentado, hablando con el alcalde, es Mariano Fuentes, es concejal de Ciudadanos de Desarrollo Urbano, hombre fuerte de Villacís. Me vas a perdonar, Mariano, pero yo he solicitado una reunión con el alcalde. Javier, yo tengo que estar porque soy el responsable. Yo quiero hablar con el alcalde únicamente. Si es así, no hay problema. Es una broma de mal gusto. Señor Ortega Smith se presenta aquí a negociar con un gobierno que hay que recordar que es un gobierno de coalición sobre unas competencias que tiene Ciudadanos. Una broma de mal gusto, decía Villacís, pero las únicas bromas que le gustan a Ortega Smith son las de Almeida. Ya saben que el alcalde, ha hecho sus bromas, ¿no? Ha dicho, hombre, yo prefiero gobernar solo. Y le digo, yo también, alcalde. Es que si no tienes esa mayoría, pues ¿qué vas a hacer? ¿Vas a gobernar con Más Madrid o con el PSOE? Llevaban un año sin hablarse, pero ha sido llegar el mes de marzo y Ortega Smith y Almeida empiezan a mirar juntos al futuro. Obviamente la conversación de lo que ha pasado dentro de esa sala con Vox echando al portavoz de Ciudadanos de la reunión era una recreación. En base al literal que publica el periodista del País, Manuel Viejo. Quizá Madrid ejemplifique como ninguna otra plaza la decadencia de Ciudadanos. Villacís, que si hubiese jugado bien sus cartas en su día, podía haber llegado a ser alcaldesa de la capital de España a cambio de que Ciudadanos hiciera presidente autonómico Ángel Gabilondo. Villacís, hoy Ciudadanos, buscando a los medios de comunicación para quejarse de que Vox les echa de la sala antes incluso de las elecciones municipales. El gobierno ha cargado hoy con enorme dureza contra la decisión de Ferrovial de llevarse su sede de España a los Países Bajos. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha llamado a Rafael del Pino, que es el máximo responsable de la compañía y una de las grandes fortunas españolas. Calviño ha llamado a del Pino para expresarle el rechazo del gobierno. Que se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país y no creo que sea aceptable y por eso he expresado mi rechazo.
por esta decisión, que lo que hace es no se corresponde, ¿no?, con una empresa que tiene que ser, en primer lugar, defender el interés del país, que, como digo, le ha dado todo. Es la tesis de Calviño en La Sexta, tesis que comparte Unai Sordo, secretario general de Comisiones. Me parece impresentable lo que ha anunciado Ferrovial. Ferrovial es una empresa que desde mediados del siglo pasado se ha nutrido fundamentalmente de recursos públicos, que se ha forrado a duros concertando precios, y me parece absolutamente impresentable en ese terreno el anuncio que ha hecho. Yo creo que tiene un cariz político evidente. Marcharse de España o decir que se marcha de España para ahorrarse 39 millones de euros, a mí no me cuadra. Y el PP aprovecha todo esto para echarse al cuello, no de la empresa que se va de España, sino al cuello del gobierno de España. Cuca Gamarra. Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta. ¿He hecho yo algo para que se quede o he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir? ¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países? Daniel Fuentes, ¿cómo se explica esta decisión de Ferrovial? Pues mira, yo entiendo por una parte los argumentos que se esgrimen desde el gobierno, creo que pues son los que tocan. Entiendo, yo tuviera que redactar un argumentario defendiendo la parte Ferrovial, entiendo que expongan los dos que han expuesto, que el de la seguridad jurídica, y han alegado también una facilidad de acceso a financiación por el mejor rating de deuda soberana en los Países Bajos. Pero todos sabemos que ni una argumentación, la que viene del gobierno, ni otra, la que viene desde Ferrovial, es la correcta. Yo creo que sería más honesto por parte de la empresa decir, mira, nos vamos a ir allí donde más nos conviene, y nos conviene más pues por motivos fiscales los Países Bajos que España, dado que el grueso de nuestra actividad, el 80%, está ya fuera de territorio nacional. Y creo que el problema de fondo es un problema comunitario, aunque aquí lo veamos siempre como un debate hispano-español, es un problema comunitario, un problema de incentivos, de competencia fiscal entre territorios que se derivan pues de la manera en la que se deciden las normas fiscales europeas, que requieren para cualquier modificación de la unanimidad del Consejo, que por tanto es muy difícil que se puedan cambiar, y esto pues facilita situaciones como esta, situaciones como las de Luxemburgo, como las de Irlanda, que son todavía más escandalosas que las de los Países Bajos. Por tanto, creo que todo lo demás es, ruido cada uno para defender sus posiciones dentro del debate nacional, pero que la cuestión de fondo es de ámbito europeo. Y luego, no nos olvidemos, el capital se mueve por incentivos. El argumento de la españolidad y la responsabilidad que podemos compartir no funciona en estos casos. Enrique. Bueno, yo cuando he visto esta noticia me he acordado de un hecho similar hace un tiempo en Italia que tuvo un gran impacto, que es el momento en que la Fiat, la gran fábrica de automóviles italiana, nacida a principios del siglo XX, decidió trasladar su sede a Holanda, a los Países Bajos. La Fiat. Todos los italianos han tenido algún día un coche Fiat, o si no, de algunas de sus filiales. Aquello causó un mazazo extraordinario. Habían hecho una fusión con Chrysler en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero las fábricas, algunas de las fábricas están fuera, otras siguen en Italia, pero la sede social, exactamente como ha hecho Ferrovial, se trasladaba de Turín a los Países Bajos. Bueno, y ahora ha ocurrido aquí. Sí, los incentivos cuentan, pero ¿cuántas veces no hemos oído las empresas, sobre todo las grandes empresas españolas, efectuar discursos respecto a la política nacional, sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que es aconsejable hacer? Bueno, pues yo creo que la crítica, sobre todo en el caso de una empresa pues que ha crecido, se ha ampliado sin duda alguna gracias al talento de sus gestores y de sus propietarios, pero también por el hecho de haber, estado sustentada sobre la contratación pública desde su fundación. Y después añadiría otra cosa. Si el gesto es político, es decir, si después de considerar una serie de elementos de ventaja fiscal, de ventaja estratégica, incluso de cara a la inversión en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero además alguien ha dicho, y de pasada, aparte de que respondemos a nuestros intereses, votamos con los pies. Esta decisión, y acabo con este argumento,
esta decisión demuestra poca fe en las encuestas. ¿Poca fe en las encuestas? Sabéis que en España en estos momentos se publican del orden de 4 o 5 encuestas semanales sobre intención de voto. Hay más encuestas que días en la semana. En unas futuras elecciones generales. Y la mayoría de estas encuestas, que yo creo que son de dudosa calidad, pero bueno, se publican, dan prácticamente seguro en la victoria del Partido Popular. Es decir, si entonces Ferrovial lo que tiene es un resquemor con respecto a la política del gobierno, pues muy confiada en las encuestas no está. Porque según las encuestas estamos a 2 minutos, a 2 telediarios. No lo tiene. A lo mejor son incentivos puramente económicos y financieros. Estamos a 2 telediarios, se supone, de un cambio político en España. Entonces, si tu problema es que el esquema político vigente no te conviene en estas circunstancias, hombre, pues nada, pues espérese 6 meses, verá que las encuestas que se publican son ciertas, son verdaderas. Y efectivamente usted no tenga el problema, y esto de tener que cambiar una sede a Holanda, etcétera, un engorro, pues no lo haga. Lo he dicho con ironía, pero creo que se entiende lo que quiero expresar. Lourdes. ¿Es una decisión legal? Es legal. Es decir, que Ferrovial puede hacer este movimiento. ¿Lo ha justificado? Lo ha justificado. Lo justifica no solamente por los efectos fiscales que puede haber, sino también por la expansión internacional tan grande que ha tenido en los últimos tiempos, también por algunas cuestiones de cotización en bolsa respecto de la bolsa española. Es decir, tiene una serie de justificaciones que podrían asumirse. Es verdad que cuantitativamente, como decía el secretario general de Comisiones Obreras, no parece que compense demasiado toda esta cuestión, porque a mí lo que me parece es que hay una cierta paradoja reputacional. Si valoráis la historia de Ferrovial nace, pues efectivamente, en 1952, en un ático, en Madrid. Lo hace el patriarca, Rafael del Pino, pero el patriarca. Lo hace, por eso se llama Ferrovial, para crear trenes y Renfe, y además dice, creó 30 kilómetros en 30 días. Es decir, tiene una raigambre absolutamente española, sin perjuicio después de todas las ayudas y todo lo demás. Pero es que además, en sus informes reputacionales, los que tienen que hacer ahora las empresas que cotizan en el IBEX, informes se llaman EGS o informes de responsabilidad social, como queráis, la empresa dice: apuesto por la diversidad, apuesto por la inclusión, apuesto por el empleo de calidad. Soy una de las empresas que prácticamente tiene paridad en el Consejo de Administración. Tiene un 33%, pero si incluyes a los consejeros ejecutivos puede tener hasta un 40% de mujeres en el Consejo de Administración. Soy una empresa sostenible, soy una empresa que lucha por la inclusión de la inteligencia. Es decir, hay tantas cuestiones en los informes que luego no se precisan en las actuaciones cuando esa misma empresa que da esa imagen en España decide llevarse su domicilio social y todo lo que eso implica, porque ya ha dicho no vamos a destruir empleo, efectivamente no van a destruir empleo, pero implica mucho que el domicilio social no esté en España y se vaya a Países Bajos. Creo que hay una cierta incoherencia entre lo que se pretende en la reputación de una empresa, que es, por cierto, un valor esencial para la empresa, y la actuación de la misma. A ver, se entiende y se comparte la crítica, pero si esto fuera solo por enviar un mensaje político sería absurdo. Es una decisión tan extraordinariamente trascendental en la vida de una empresa tan grande como esta, que cambiar su sede a los Países Bajos no puede ser solo por enviar un mensaje político. Tiene que haber algún tipo de racionalidad económica detrás. Excepto, y esto lo podremos ver en los próximos días, excepto que haya sido un farol y en los próximos días de marcha atrás, porque si no estoy mal informado, creo que hay un derecho de veto que puede ejercer el 2,5% de los accionistas, que no son tantos. Entonces, ahí efectivamente podríamos ver si esto ha sido un gran bluff, que sería realmente vergonzoso. Es posible. O sea, yo estoy seguro que hay razones de carácter económico y empresariales. Es decir, ellos son opuestos por el mercado exterior, etcétera, etcétera. Ha crecido mucho internacionalmente, tiene muchos inversores. Oye, esto hay un nombre antiguo, esto se llama votar con los pies. Es decir, expresar tu disconformidad
porque evidentemente los directivos y propietarios de la empresa saben cuál es el momento político de España, saben que estamos en puertas de un ciclo electoral, o sea, saben cuál es la repercusión social y política del anuncio decisión, sí, pero del hecho, Enrique, sí, del anuncio sí, del hecho entonces, creo que va bastante bueno, más allá. oye, esperemos a que se materialice. No es la primera vez que en un país, en una determinada situación política, pues las empresas adoptan posiciones políticas. Tampoco nos debe sorprender. Hablando de empresas, las del IBEX 35 están terminando estos días de presentar sus resultados del año pasado. El equipo de periodistas económicos de la cadena SER ha estado echando cuentas con los beneficios que iba anunciando cada empresa del IBEX. Bueno, al final, si sumamos una cosa con la otra, salen 55.000 millones de beneficios el año pasado, que es una cantidad comparable al PIB de Cantabria, La Rioja y Navarra juntas. Paula Anzola, buenas noches. Buenas noches, sí, 54.926 millones de euros en un año. Para poner algo de contexto a esta cifra, es más o menos el equivalente al dinero que España invierte cada año en educación. Los beneficios se dispararon fundamentalmente en dos sectores. El primero, el de la energía. Y es que las 7 grandes compañías del sector ganaron el año pasado un 39% más que en 2021 al calor de la subida de los precios de la electricidad, del gas o del petróleo. En total se embolsaron más de 14.600 millones de euros. La banca ha sido otra de la que ha engordado beneficios en el año de las subidas históricas de los tipos de interés. Las principales entidades bancarias del IBEX 35 ganaron casi 21.500 millones de euros en 2022. Es un 26% más que el año anterior. Y esta radiografía de las cuentas de las grandes empresas de nuestro país deja también otros titulares, como que las constructoras, por ejemplo, ganaron algo menos en 2022. Sus beneficios cayeron un 32%, aunque en todo caso siguieron embolsándose casi 9.400 millones de euros. Y un último apunte, porque si nos fijamos en las turísticas, vemos que recuperan en 2022 los beneficios que perdieron tras la pandemia. Y después de escuchar esta información, pasta por todas partes, llegamos a la propuesta que les han hecho hoy los sindicatos a los empresarios en el marco de la negociación colectiva para subir un poco los salarios, para ya no subir tanto como suben los precios, sino para no perder tanto como están perdiendo ahora. Los sindicatos proponen subidas salariales del 5% en 2022, sería una subida retroactiva, subida también del 4,5% en 2023, que serían incrementos ligados a los beneficios empresariales. Es una propuesta de los sindicatos a la patronal y de momento no sabemos por dónde respira la patronal. Elsa Llorente. La propuesta de los sindicatos ya ha sido recibida en la patronal. Ahora nos cuentan, la van a analizar con detenimiento y después se establecerá un día para retomar una mesa que lleva 10 meses congelada. Los sindicatos piden que se repartan los beneficios. Pepe Álvarez, UGT. Tenemos que repartir la riqueza que se está generando en nuestro país. Las empresas ganan. Los beneficios se multiplican. Por eso hemos hecho... La propuesta plantea un 5% de subida salarial para 2022, un 4,5% para 2023 y un 3,75% para 2024, además de 2 cláusulas de revisión salarial, una vinculada a lo que suban los precios y otra a la evolución económica de los sectores empresariales. Los sindicatos advierten a la patronal que si no pactan un marco general de subidas, habrá más movilizaciones. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Si esto es así, el acuerdo es posible. Corresponsabilidad de COE y colaboración del Gobierno. Si esto no es así, el escenario de mayor conflictividad laboral está anunciado. UGT y Comisiones Obreras piden la colaboración del Gobierno porque quieren crear un índice de beneficios de las empresas basado en registros de Seguridad Social y de Hacienda. Piden al Ejecutivo que facilite los datos para establecer oficialmente este índice de cómo marchan las empresas y poder así repartir los beneficios con los trabajadores. Fuentes, tu análisis. Pues mira, yo creo que la economía española está abusando de que todo el ajuste de esta crisis sea vía salarios y que se confían que en la pérdida de poder adquisitivo aguante todo lo demás, aguante los beneficios, el empleo, la competitividad, los tipos de interés, y nos estamos jugando un riesgo, es que en algún momento el consumo de los hogares va a decir basta y por ahí podemos tener problemas económicos serios. López Cumbre. La ralentización, en este caso la paralización de la negociación colectiva, creo que es un error para las relaciones laborales y también para la economía de nuestro país. Lo que han propuesto los sindicatos es precisamente lo contrario a lo que han venido proponiendo ellos y lo que venía proponiendo la propia patronal, que es no solamente establecer un fijo, sino además un incremento en relación a los beneficios, por cierto, sectoriales, porque hay sectores que establecen unos beneficios y otros no. Y me gustaría
dado el comentario que habéis hecho, las constructoras han perdido, o por lo menos no han ganado tanto como preveían o respecto de años anteriores. Sin embargo, han pactado un convenio colectivo recientemente, lo han hecho con unos incrementos, por cierto, de una manera muy innovadora, y parte de esos incrementos salariales van destinados a la protección social, a los planes de pensiones, a mejorar la vida de sus trabajadores. Ojo, un sector que no ha ganado todo lo que quería, sino que ha ganado menos de lo que preveía. Juliana. Bueno, la tensión capital-trabajo en primer plano. Después de la crisis del 2008, pues hay una fuerte resistencia, que eso se vuelve a repetir, y hay señales de que estamos en una dinámica, si no igual, que se le asemeja. Los datos de inflación son los que son, y si no se producen aumentos salariales, pues efectivamente el costo. Y esto, vamos a ver, la inflación está asociada a la guerra de Ucrania. Se pueden hacer disquisiciones sobre en qué grados y completamente. La cuestión entonces, en la medida que el tiempo va pasando y que la guerra probablemente será larga, es que al final puede calar en un sector de la sociedad de que el coste de la guerra lo paguen los trabajadores. Nos vamos a Grecia, noche de disturbios allí. Porque el dolor por el accidente de tren, el choque frontal violentísimo entre un tren de pasajeros y otro de mercancías, con al menos 43 muertos, el dolor ha dado paso a la indignación. Esta noche está siendo una noche de disturbios en Atenas, en la capital del país. La policía acaba de disparar gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes frente a la sede de la empresa propietaria de esos trenes, la operadora Hellenic Train. Decenas de manifestantes han lanzado piedras también a los agentes. Es el peor accidente ferroviario de la historia de Grecia, y la pregunta es ¿cómo ha podido pasar? Según el primer ministro griego, ha sido culpa de un trágico fallo humano. Hay un jefe de estación que está detenido, de hecho, pero los sindicatos llevan todo el día denunciando la falta de sistemas de seguridad y el mal estado de la red ferroviaria. Mal estado de la red ferroviaria, que es algo que ha reconocido el ministro de Transportes cuando dimitía esta tarde. Marina. Sí, dimitía horas después de visitar la zona del accidente y no poder contener las lágrimas ante la escena durísima que da una idea del alcance de la tragedia. Vagones de pasajeros convertidos en amasijos de metal, en los que, según las autoridades, se alcanzaron temperaturas de más de 1000 grados después de descarrilar e incendiarse. Los supervivientes hablan de un fuerte golpe, de los gritos de pánico después de que los dos trenes chocaran poco antes de la medianoche de ayer, hora local. Llevaban kilómetros circulando a enorme velocidad por la misma vía, la que une las dos principales ciudades griegas, Atenas y Tesalónica. La Fiscalía investiga qué ha pasado. Hay un detenido, el jefe de la estación de Larisa, responsable de activar la llave que desvía los trenes de vía y que, según la investigación, la dejó en posición incorrecta. El primer ministro ha insistido también en esa tesis. Lamentablemente todo muestra que la tragedia se ha producido principalmente por un error humano, ha dicho en un mensaje televisado, pero diferentes sindicatos, maquinistas, trabajadores llevan todo el día señalando que la red está obsoleta, que los sistemas de alerta no funcionan y que los cambios se siguen haciendo de forma manual. El ministro de Transportes, como decías, ha reconocido el estado deficiente de la red al dimitir esta tarde. Y esta noche hay decenas ya de manifestantes en las calles de Atenas. Los sindicatos han convocado para mañana una jornada de huelga en los trenes. Dicen que la falta de respeto de los sucesivos gobiernos griegos a los ferrocarriles han desembocado en este accidente, el peor de la historia de Grecia. Gracias, Marina. Y hay noticia en la crónica internacional, también una noticia muy relevante en Irán, porque el régimen ha anunciado hoy que va a investigar los ataques que se están sucediendo con gas venenoso en colegios de chicas. Envenenamientos que vienen produciéndose desde el mes de noviembre, según denuncian organizaciones por los derechos humanos. Los últimos hoy mismo, en colegios de Teherán. Medios locales calculan que las chicas afectadas pueden ser más de 1.200 desde que empezó esta oleada. Todas cuentan que tienen náuseas, que tienen problemas para respirar, dolor de cabeza, tras percibir en sus colegios olores fuertes como fruta podrida, como lejía. Es un asunto extrañísimo que algunos vinculan con fundamentalistas contrarios a que las chicas estudien, otros con intentos del régimen por terminar de cortar las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, y tras meses resistiéndose, con el régimen diciendo que todo esto era un bulo. Pues igual tan bulo no era, porque hoy el propio régimen ha anunciado que abre una investigación. Ángel Villascusa. La última oleada de ataques ha tenido como objetivo una decena de colegios este miércoles, 3 de ellos en Teherán, donde se han vivido situaciones de pánico entre las alumnas
porque varias estudiantes de esta escuela han terminado hospitalizadas después de haber inhalado un gas. Los envenenamientos en colegios femeninos llevan teniendo lugar desde noviembre y han afectado a unas 1.200 alumnas, según medios locales. Todo empieza con un olor a ajo, a cebolla o a cítricos podridos y entonces, lo explica esta niña afectada, comienzan los mareos, los dolores de cabeza, las náuseas y también los vómitos. Desde un primer momento, las autoridades iraníes han defendido que se trataba de un bulo, pero la presión social ha crecido cuando muchos padres y madres de estas niñas afectadas han salido a las calles a protestar frente a los edificios gubernamentales y entonces el gobierno ha decidido investigar los hechos. Los movimientos sociales contrarios al régimen acusan a las autoridades de estar detrás de estos ataques con el objetivo, dicen, de desmovilizar la oleada de manifestaciones que se viven en ese país desde septiembre. Pero también hay otra hipótesis, que sean integristas islámicos que se oponen a la educación femenina los que han llevado a cabo estos ataques con el objetivo de evitar que las menores sigan estudiando en las escuelas. Y una cosa más, la Comisión Europea quiere que los chavales de 17 años puedan aprender a conducir coches y camiones desde esa edad, desde los 17, que puedan conducirlos ya a esa edad si van acompañados de un conductor de más de 25. Fran Rodríguez. Entre las propuestas destaca la de que los jóvenes de 17 años puedan acceder al carné de conducir incluso para camiones, aunque necesiten una especie de tutor que les acompañe durante sus trayectos hasta que cumplan 18 años. De este modo, cualquier joven podría trabajar como conductor profesional si encuentra trabajo, un campo laboral en el que escasean profesionales en Europa. La Comisión Europea busca crear un permiso de conducir completamente digital, válido para toda la Unión para facilitar el cumplimiento de las normas de tráfico en todos los países miembros. Adina Balean, comisaria europea de transporte, ha dicho hoy: queremos actualizar lo que los conductores deben hacer para obtener una licencia. Estamos proponiendo que las licencias de tráfico se centren más en los factores de riesgo y la percepción de esos riesgos. La UE quiere reducir las 20.000 muertes por accidentes de tráfico del año pasado con vistas al año 2050, preparando mejor a los conductores en el uso de vehículos de cero emisiones y para la conducción dentro de las ciudades, junto a más bicicletas, otros vehículos de 2 ruedas y más peatones cerca. Por ello, asegura la comisaria de Transporte, si alguien conduce de manera tan peligrosa que un Estado miembro de la Unión Europea considera apropiado retirarle su permiso de conducir, esa persona no debería volver a conducir en ningún otro país miembro. Pretenden implementarse medidas como un periodo de prueba de al menos 2 años para los conductores principiantes tras superar el examen y asentar en el imaginario colectivo una conciencia efectiva que reduzca a 0 el número de conductores borrachos en Europa. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Llama la atención que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos haya tomado tan de sorpresa al gobierno. Se supone que una empresa de semejante volumen de negocio tiene relaciones fluidas con los gobiernos, con todos los gobiernos de países donde tiene intereses, y que no juega a dar sorpresas ni a comunicar decisiones de ese calado mediante una simple comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En fin, el presidente ejecutivo de la empresa, Rafael del Pino Calvo Sotelo, sabrá por qué ha decidido hacer las cosas de ese modo tan extraño, que puedan tal vez relacionarse más con sus gustos políticos que con usos empresariales corrientes. Una curiosidad, al margen de donde esté la sede social de la compañía, ¿dónde tiene fijado su domicilio fiscal el presidente de Ferrovial y su director ejecutivo Ignacio Madridejos? La fortuna de Rafael del Pino está entre las 3 mayores de España y es seguramente también una de las mayores del mundo. Las 2 primeras fortunas de España, las de Amancio Ortega y la de Juan Roig, parece que están radicadas aquí. Estaría bien saber si Rafael del Pino traslada también su domicilio personal a Países Bajos o a Estados Unidos y si solo piensa pasar aquí sus vacaciones. Punto y 25. Nos vamos. Lourdes López Cumbre, Enric Juliana, Daniel Fuentes. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Descansen. Hasta mañana, familia. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.